La iglesia no se detiene, seguimos desde casa haciendo cosas increíbles, nos sentimos felices porque como nunca antes hemos estado tomados de la mano y conectados con el Padre, y no solo con el Padre, sino con cada uno de ustedes. Y esto es hacer iglesia, tú eres la iglesia. ¿Qué tal si saludas a la persona que está a tu lado, lo miras fijamente y le dices: llegó el momento de escuchar la voz de Papá Dios, llegó el momento donde nos vamos a conectar con Él a través de una palabra? Y si estás allí listo, toma la mano de tu esposa. Si tal vez alguno de tus hijos todavía duerme, dile: es el momento de que podamos conectar como familia con Dios, y a través de nuestras redes sociales nos puedas ver. Invita a alguien, comparte el link que tienes allí, porque sé que Dios va a estar hablando en esta mañana a tu corazón. Estamos viviendo una temporada increíble llamada Sobrevivientes, y aunque estamos en medio del encierro, hoy hemos decidido tocar el tema Demorado parte 2. El domingo pasado vimos la parte 1, hoy Demorado parte 2, y hablábamos acerca de cuando Jesús llega tarde. Algunos todavía pueden decir: sí, siento que está demorado, pero hoy vamos a hablar acerca de esto. Y para ello quiero que me acompañes a la cita del libro de Marcos en el capítulo 5, versículo 22 en adelante. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera 1960. Y dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella y será salva y vivirá. Versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora di conmigo desde casa: pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Versículo 35, y quiero que te fijes mucho de aquí en adelante. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que les decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que se le dijese nada, que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la hija y a los que con él estaban, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate, levántate, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Me encanta lo que acabamos de leer, y si me lo permites me voy a sentar por un instante, pero nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios muchas veces tres tipos de personas, y uno de ellos es personas que acuden a Dios, pero mientras acuden a Él esperando, pierden la fe, como lo veíamos con Marta y María el domingo pasado. Un segundo tipo de persona que encuentro es los que acuden a Dios a última hora, pero conservan la fe. Estoy hablándote de Jairo. Y número 3, que vamos a estar hablando en los próximos días, los que nunca acuden a Dios. Yo quiero estar hablando muy profundamente acerca de los que acuden a Dios a última hora, pero con fe. Esa última opción, esa última carta que muchas veces tú y yo tenemos en una de nuestras situaciones. Y quiero hablar acerca del versículo 22, porque este hombre no creía en Jesús. Jairo sabía dónde encontrarlo, pero no creía en él.
Muchos actualmente no creen en Él, pero saben que lo pueden encontrar con solo nombrarlo. Y a diferencia de Marta y María, este hombre fue a buscarle a última hora. Tú recuerdas, tan pronto Lázaro enfermó, Marta y María mandaron un mensajero para que encontrara a Jesús. Pero a diferencia de Marta y María, este hombre fue a buscarle personalmente. No envió ningún mensajero, él mismo sentía que debía dar el mensaje. Era su necesidad, era su milagro, era su hija, y sabe que nadie más correría tan aprisa para que al entregar ese mensaje obtuviera lo deseado. Y el versículo 23 me encanta algo, y es que a diferencia de que cuando la noticia llegó de Lázaro, cuando la noticia llega a Jesús, en ese momento se encontraba enfermo. Pero me llama la atención que el versículo 23 nos informa que la hija de Jairo agonizaba. ¿Y sabes qué significa la palabra agonizar? Lo que muchos de nosotros estamos sintiendo por estos días en casa. La palabra agonizar significa a punto de morir. Significa tal vez que le queda un 1% de vida. Y este Jairo era uno de los religiosos más prestigiosos de la época. Era de los que rechazaban a Jesús, así como muchos en esta época lo hacen. Y él mismo era el que presidía, el principal dentro de la sinagoga. Días atrás, en otros versículos y en otro capítulo, había sido narrado cómo él con sus propios ojos había visto como Jesús, aquel que rechazaba, aquel que criticaba, aquel que juzgaba, había hecho un milagro y había sanado la mano de un hombre que la tenía seca. Pero escucha algo que me encanta en esta mañana, y es un mensaje que quiero transmitirte antes de hablar de algunos pensamientos. Puede ser muy religioso, pero el día que ves cara a Jesús y experimentas su poder, aunque sea en otros, no en los tuyos, no en ti, sino en otros, sabes a dónde debes y puedes acudir en momentos donde tienes problemas. Y esto me lleva a recordar algo que pocas veces hablo de mi vida y algo que ocurrió en el pasado. Escúchame esto que es increíble. Muchas veces solamente nos basta, en medio de nuestra escepticismo, en medio de nuestra falta de creer, muchas veces solamente necesitamos escuchar algo o ver algo acerca de Jesús. Y recuerdo hace 22 años, parado en la puerta de una iglesia, fumándome un cigarrillo, uno de los últimos cigarrillos de mi vida, fumándomelo allí, logré escuchar como adentro de la iglesia alguien decía: si estás en problemas, puedes buscar a Jesús. Lo que no sabía era que haber escuchado eso, haber visto esa escena, me llevó 2 semanas más tarde a estar involucrado en un accidente de moto donde mi compañero que manejaba la moto murió. Y en ese mismo instante pude recordar, aunque me consideraba una persona atea, aunque no creía en Dios, aunque creía que era por mis méritos que podía obtener cosas en la vida, recordé ese pequeño momento donde esas palabras de aquella mujer que hablaba decían: si estás en problemas, acude a Jesús. Y creo que lo mismo pasaba con la vida de Jairo. Jairo, en medio de su religiosidad, él no pretendía ir a donde aquel que había juzgado, pero todos, absolutamente todos, en algún momento de su vida, de su desdicha, de su angustia, sean religiosos, sean escépticos, sean ateos, sean de otras culturas, van a poder acudir a Jesús sin ningún inconveniente, porque aunque no lo siguen, saben dónde pueden encontrarlo. Y me encanta esto: ni siquiera uno de los principales de la sinagoga, como Jairo, religioso, fue rechazado por Jesús. Ni el más grande de los hipócritas está lejos de Jesús. Y estoy seguro que no están lejanos de Dios. En momentos de angustia pueden ir a buscarle y Él agotará su último recurso. Pero la buena noticia es que no será rechazado. Tal vez así estás hoy en casa, tal vez has estado huyendo de tu solución desde hace muchos años, o tal vez has estado señalando y criticando constantemente a Dios. Vamos, es tu momento, es el momento que Dios preparó en esta mañana, porque escúchame algo: tu religión, tu creencia, tu indiferencia no podrán separarte de Dios. Él los acepta a todos y eres más que bienvenido. Y eso es buenas noticias para ti. La hija de Jairo tenía una particularidad, una diferencia, y era que agonizaba, pero aún en ella había esperanza. Aunque ella no la tuviera, su padre tomó la valentía en ese 1% de vida que le quedaba, y aunque ella no tenía esperanza en sí misma, su padre sí. Entonces Jairo pudo por algún momento haber dicho: ya agoniza, compren el ataúd,
traigan en la ropa fúnebre, envuélvanla en vendas porque ya es demasiado tarde. Pero escúchame algo, ella todavía no estaba en el féretro, aún no había sido llevada a la tumba, aunque creas que es el fin. ¿Qué tal si te dejas animar por la fe de otros? Esta niña agonizaba, su padre no creía en Jesús, pero había una última opción. Decide gastar el último cartucho que le queda. Este hombre decide optar por la opción última que tal vez él hubiera tenido para acudir, pero este hombre no decidió envolver a su hija con vestiduras de muerte, aunque sabía que estaba próxima a ella. Y hoy Dios te dice en esta mañana un gran mensaje: no envuelvas en vestiduras de muerte lo que amas. Asegúrate de poder acudir a tu última esperanza, y tu última esperanza se llama Jesús. Mira tu negocio, mira tu trabajo, mira tu alacena allí en el lecho de muerte. Imagino recordando, mira tu situación, no la envuelvas en vestiduras de muerte. Y por un segundo me pongo a pensar, este hombre acariciando allí a su hija en su lecho de muerte. Imagino recordando esos momentos donde podía estar con ella cuando estaba bien, recordando cuando jugaba con ella, recordando cuando tomaba su mano y caminaba con ella. ¿Sabes qué significa acariciar? Acariciar significa esperanza. Este hombre está postrado en el lecho de muerte de su hija, pero la puede acariciar, la puede tocar, y en esos momentos también acariciar se convierte en recordar. Recuerda los momentos de éxito de tu negocio, te dice Dios en esta mañana. Recuerda los momentos de éxito de tu matrimonio. Observa la alacena y tal vez aunque esté vacía, recuerda los momentos de abundancia. Mira a tu hijo enfermo y recuerda cómo corrías con él, cómo estabas sentado a la mesa con él comiendo. Mira tu encierro y recuerda los días antes de que todo esto empezara, cuando todo estaba bien. Míralo con esperanza, míralo con fe, y aunque se sienta que está agonizando, va a vivir, y entonces vas a poder correr a los brazos de Jesús para que todo vuelva a la normalidad. ¿De qué atuendo estás vestido hoy? Y hoy no voy a tratar puntos 1, 2 o 3 para hacer tales cosas. Quiero compartirte pensamientos que lleguen a lo profundo de tu corazón. ¿De qué atuendo estás vestido hoy? Esta niña conservaba la misma ropa con la que se acostó a dormir. Ella estaba en su majestuosa pijama. Esta niña no tenía puesta el sudario, no tenía puesto la sábana de muerta, tenía puesta ropa de dormir. Y escúchame algo, mi atuendo habla de a dónde me dirijo. Mi atuendo habla de cuál es el próximo paso a seguir. Y ahora la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana es: ¿qué atuendo tienes en medio de esta situación? ¿De qué estás vestido hoy? Ponte tu atuendo que hable de que tienes esperanza en Dios. Ponte el atuendo más cómodo para irte a dormir tranquilo y esperanzado. Ponte el atuendo que el salmista nombró en el Salmo 4, versículo 8, donde afirmó: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ponte el atuendo de esperanza, no de luto. Ponte el atuendo de vida, no de muerte. No te vistas de lo que las circunstancias afirman hoy. Y qué bueno tener gente alrededor que cuando me sienta muerto me inspiran para ver que existe una salida, una solución. Esos son los que no te dejan ponerte el traje de derrota. Esos Jairos que aunque te ven enfermo, confían en que aunque estés en las últimas, ellos no te van a enterrar, sino por el contrario te ayudan a levantarte de tu lecho de muerte. ¿Sabes algo, iglesia? Tú eres Jairo para otros. Tú eres ese Jairo que por su fe no va a dejar que algunos con apariencia de muerto sean enterrados antes de acudir a aquel que tiene la última esperanza. Aunque te sientas muerto, existen Jairos que saben a dónde acudir en momentos difíciles como estos. Vamos, iglesia, existen algunos con apariencia de muertos, existen algunos que están agonizando, algunos que están esperando por tu oración y la mía, existen algunos que están agonizando esperando por
Jairos que salgan corriendo a conectar con el Padre y hagan esta petición, que salgan a buscar aquella esperanza, aquella única esperanza que puede dar vida en medio de la agonía, que puede dar vida en medio de la muerte. Tú y yo somos esos Jairos que no dejan que otros se vistan de luto. Tu fe en esta temporada hará que se levanten sueños. Tu fe en esta temporada hará que se levanten deseos, hará que se levanten anhelos. Enfermos se levantarán a través de tu fe para que no vayan directo a la lona. Escúchame algo, ellos necesitan de parte tuya recibir un nuevo aire. Espera, aún tienes, si no tienes fuerzas, alguien está de camino para ayudarte a buscar tu solución. Escúchame algo, yo no sé si tú en casa estás emocionado, pero yo me encuentro muy emocionado. ¿Qué tal si le damos el mejor de los aplausos desde casa a nuestro buen Señor? Esta niña no tenía esperanza en sí misma. El Padre que estaba a su lado, sí. Escúchame esto y me llama poderosamente la atención. Cómo una persona como Jairo puede tener momentos de fe como este, tan increíbles. Y esta niña no tenía esperanza, pero su padre que estaba al lado suyo sí la tenía. Y ese es el papel de la iglesia hoy: levantar esperanza en aquellos que la perdieron. Y estás a una oración, iglesia, de levantar a otros. Estás a una llamada de que alguien no se vista de luto. Estás a una expresión de generosidad para que alguien deje la duda. Tú y yo somos la iglesia. Tú y yo somos Jairo en medio de esta situación. Tú y yo somos los que sabemos correr a dónde está el Padre. Tú y yo sabemos cuál es la última esperanza y ellos necesitan de ti. Versículo 24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Escucha esto. Aunque Jesús sabía cuál era la actitud y la condición de Jairo, aunque Jesús sabía que Jairo lo negaba constantemente, Jesús no rechaza a nadie. Aunque fue pues con él, dice el versículo 24, fue de inmediato. Pudo haber pensado, este es un religioso más, no voy a escuchar su petición. Pero Jesús acepta a todos. Él te acepta a ti tal cual y como eres en casa. Escúchame esto, imagina su situación. Imagina el desespero de este hombre, imagina su afán y adicional aparece algo en medio del camino. Él llega corriendo, lo encuentra muy disponible. Jesús no pone reparo en tomar la mano de Jairo y decir vamos a tu casa, pero tan pronto sale, encuentra la primer circunstancia adversa. La multitud empezó a seguirle. La multitud se empezó a convertir en un estorbo para el milagro que Jairo necesita. La multitud quería poner freno al milagro que Jairo necesitaba. Recuerda esto, le quedaba un 1% de vida, pero ahora estaban metidos en medio de un trancón, en medio de una hora pico, en medio de una dificultad grande. Tú estás corriendo de la mano de Jesús, pero entonces el trancón no te permite llegar a tu destino. Y escucha esto, y es un pensamiento que quiero que coloques en tu corazón. Aunque en el camino surjan situaciones que quieran impedir tu milagro, aunque quieran retrasarlo, aunque se ponga peor, sigue confiando, sigue confiando. Qué increíble aprender esto de un religioso. Algunos me van a decir, pastor, ¿qué está predicando? Hay algo que podemos aprender de este religioso. Aparecieron situaciones en su camino, aparecieron cosas que le querían impedir ver su milagro, pero aunque lo estaban retrasando, aunque se puso peor, este hombre siguió confiando. Este hombre confió, no desesperó por ver el trancón de personas. Y para completar, escúchame algo, no, peor no había ocurrido aún. Estaba a punto de pasar. Del versículo 25 al versículo 34, que lo acabamos de leer, ocurrió lo peor. Ya no solo era un trancón, ya no solamente la multitud estaba apretándolo, sino que aparece una mujer en escena. Una mujer que durante toda su vida había padecido de flujo de sangre. Una mujer que había sido apartada y alejada de la sociedad. Una mujer que era considerada como inmunda y que no podía acercarse a tocar absolutamente a nadie. Pero escúchame esto, justo cuando ya Jesús sigue de camino para hacer tu milagro, justo cuando ya tienes a tu última esperanza de la mano, su hija en casa seguía agonizando y justo ahí aparece otra mujer tal vez con una necesidad, tal vez no como la de Jairo.
pero necesidad al fin. Entonces viene otro retraso. Me imagino por un segundo, quiero que te empelicules conmigo desde casa. Por un segundo imagino a Jairo. Hey, Jesús, ¿te acuerdas? Vamos de camino para casa. Mi hija le queda un 1% de vida. No te olvides que lo mío es urgente. Este pequeño problema que tiene esta mujer puede esperar. Es increíble la fe de este religioso. Confió en Jesús, aunque se ocupara primero de otros. Y acá viene un gran pensamiento. Cuando Jesús se ocupa de otros, tendemos a pensar, tendemos a creer que su atención dejó de estar puesta sobre nuestras vidas. Y escucha algo, ¿qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa, amigos en casa, cuando queremos tener la atención de Jesús solo para nosotros? ¿Qué ocurre cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles? ¿Qué pasa si Jesús nos hace esperar un poco y adicional le responde la petición primero a otro que llegó después que tú? ¿Qué pasa cuando Dios empieza a hacer milagros en la vida de otros que llegaron después de ti? ¿Qué pasa si Dios empieza a cumplirle algunas promesas a otros primero que a ti? Jairo se mantuvo confiado y mucho menos se molestó, aunque pareciera que Jesús tardaba porque estaba atendiendo a otros. Jesús es para todos, no es solo para ti, no es solo para mí. Jesús está presto para todos. Su palabra firma no es del que corre ni del que vuela, sino del que Él tiene misericordia. Jairo pudo esperar aunque la situación fuera extrema. Jairo pudo confiar aunque atravesara un trancón completo de personas. Jairo pudo esperar aunque esta mujer se atravesara y obtuviera su milagro primero, pero él pudo esperar confiado, sin desesperarse, sin encontrar eso que nos turba a veces por dentro cuando las cosas no se dan. No te desesperes, por el contrario, celebra, escúchame esto, celebra de camino al ver el milagro en otros. Cuando tú puedes celebrar, eso levanta más tu fe. Cuando tú te das cuenta que aunque vas de camino a tu milagro y no lo has recibido, pero lo puedes observar en otros, eso alimenta tu fe, eso hace que veas a Jesús en acción. Y sabes algo, hace que sientas y afirmes que no te equivocaste al buscarlo, porque Jairo conocía a esa mujer que se sentaba en la fuente día tras día, semana tras semana, año tras año, durante mucho tiempo. Entonces Jairo diría por dentro, acudí a la persona correcta. Jairo diría por dentro, este era el tipo que yo necesitaba llevar a mi casa. Él no está preocupado porque le está haciendo milagros a otros. Él no se siente perturbado porque su milagro no está siendo primero. Él está celebrando de camino a casa y diciendo, acudí a quien debía acudir. Su fe se fortalece. Por eso te invito a que si en esta temporada no estás viendo tu milagro realizado, pero lo estás viendo en otro, celebra, porque Él va de tu mano de camino a donde tú vas a ver tu propio milagro. Aunque otros celebren en medio de mi angustia, aunque otros celebren en medio de mi dolor, yo espero confiado y tranquilo y no me debilito. Escúchame algo, otro pensamiento, mantén tu fe aún en medio de las malas noticias. Mira lo que ocurre. Después de que todo esto termina, después de que todo esto pasa, entonces parece que ya, ahora sí, el trancón terminó. No sé cuántos han estado en un trancón. Yo he estado en muchos trancones, sobre todo cuando voy por carretera debo esperar a veces mucho tiempo. Pero cuando ya todo terminó, Jairo dijo, ok, ya está bien, vamos de camino, la multitud aprieta, aparece una mujer, tiene una larga conversación con Jesús, obtiene su milagro, ya. Está todo libre, abrieron la vía, voy de camino a mi casa para ver a mi hija recibir su milagro. Pero no termina allí. Versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Cómo? ¿Podría ponerse peor? ¿Podría faltar algo más en esta escena? Como dice el meme que tenemos hoy, ay no, ya no más. Jairo pudo haber dicho, no, espera un segundo. Yo he sido paciente, yo he sido una persona que ha confiado en yo he esperado en ti. ¿Cómo es que ahora mi hija está muerta? Pero escucha eso tan increíble. Jairo confió aún que escuchó las noticias de la muerte de su hija. Algunos, escúchame esto, tal vez en medio de este tipo de noticias te van a decir,
deja de pedir porque ya no hay solución. Deja de molestar tanto a Dios con tus peticiones. No pidas tanto. Deja de pedir por tus finanzas. Deja de pedir por ese hijo que está perdido. Deja de pedir por ese negocio que ya se quebró. Deja de estar pidiendo por trabajo porque Él no te escucha. Mira, si te escuchara hubiera acudido por tu milagro, pero escucha algo. Si te escuchara te pueden decir esas voces. No se hubiera parado a atender a esa mujer. Hubiera ido primero por ti. Le interesas poco, entonces su ayuda es vana. Escúchame eso. Aún en medio de tu fe, pido a Dios en este instante que aún en medio de tu fe, aunque el médico decrete muerte, aunque el banco mande la carta de embargo, aunque las discusiones en casa aumenten, aunque el virus se propague más y más, sigue en conexión con tu Padre. No pierdas de vista tu mirada de Él. Aunque para otros tus oraciones sean molestas, a Él no le molestan. Él está viendo tu valentía en medio de la oposición. Sigue creyendo, sigue confiando. No dejes de orar, no dejes de conectar, no dejes de mirar su palabra, leerla, no dejes de pedir porque Él se complace en hijos que le piden. ¿Qué tal si desde casa aplaudes a Jesús? Porque a Él no le incomodan tus oraciones, a otros le incomodan, pero a Él no le incomodan. Démosle el mejor aplauso a nuestro buen Señor. Escúchame otro pensamiento mientras aplaudes. Wow, cuando mantienes tu fe, Jesús habla por ti. Versículo 36. Jesús ve el escenario. Jesús vislumbra que todo está entrando en pánico, pero a Él no lo toma por sorpresa. Pero entonces cuando llegan estas noticias y le están diciendo, hey, deja de molestar a Jesús. Versículo 36, ocurre algo increíble. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, voltea a mirar a Jairo fijamente a los ojos y le dice, no temas, cree solamente. Qué increíble respuesta. Hoy Dios te dice, aunque otros te digan que tu Dios no está haciendo nada, Jesús te va a mirar frente a la multitud de esas palabras y te va a decir, no temas, cree solamente. Cuando otros vienen con sus dictámenes, cuando otros te señalan, viene el turno de tu Padre para entrar en juego, viene el turno de ver milagros. Entonces Jesús, cuando escucha estos comentarios, dice, ok, come on, es mi turno, es la hora que yo entro. Cuando Él ve que otros te desalientan, entonces es cuando Él entra. Entonces es cuando en su voz en ti se vuelve audible y te dice, no temas, solamente cree. Si estás escuchando comentarios, tengo buenas noticias para ti. Si hay algunos en casa que te han dicho, deja de estar pidiendo, deja de orar, deja de cantar, que Él no te escucha, tengo buenas noticias para ti. Es el momento donde la voz de Jesús entra en escena y te dice, no temas, solamente cree. Entonces Jairo vuelve a cobrar vida en medio de su situación. Versículo 27, vas a tener que alejarte de algunos que quieran apagar con sus comentarios tu fe. Y el versículo 37 dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. What? Ni siquiera permitió que todos sus discípulos le acompañaran. Qué increíble, pero esto es un tema para ADN. Escúchame algo, somos inclusivos. Vamos a aceptar a todos, vamos a aceptar a todos tal y como son, pero en este momento, en este instante, en este momento extremo, tenemos que alejarnos de las personas negativas. Tenemos que tapar nuestros oídos. Jesús los ama a todos, claro que sí, pero en este momento Jesús entra en escena para callar algunas voces negativas. No va a permitir que ellas apaguen tu fe. Y me encanta algo que hace Jesús y que quiero recordártelo hoy. Toma a tres personas que conoce muy bien, Pedro, Jacobo y Juan, los mismos que estuvieron en el monte de la transfiguración viendo milagros, viendo cómo Jesús obraba allí. Y me llama la atención porque siempre que tengas problemas, acude a aquellos que pueden levantar tu fe. Versículo 38, me encanta esto. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Wow, siempre vamos a encontrar mucha gente a nuestro alrededor que grita el dolor más fuerte que nosotros, que grita nuestros dolores más fuertes que los de ellos. Pero escucha eso,
Jesús no quería ver esta escena. Versículo 39, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis tanto? ¿Por qué están tan alborotados? ¿Por qué lloran? Y me encanta la expresión: la niña no está muerta, sino duerme. Una vez más, como el domingo pasado lo veíamos, y quiero afirmarte con esto: Jesús siempre verá lo que está muerto como dormido. Vamos, no sé si en casa me estás entendiendo, te lo voy a volver a repetir: Jesús siempre ve lo muerto como dormido. Hay algo que está próximo a despertar, hay algo que está próximo a alentarte, hay algo que está próximo a cobrar vida donde hay muerte, hay algo que está próximo a cobrar sanidad donde hay enfermedad. El versículo 40, me encanta esto, porque algunos escépticos tal vez van a decir: ¿dónde está Dios? Día tras día mueren más y más y más personas. Y escucha, el versículo 40 dice: y se burlaban de él. Pero me encanta la actitud de Jesús. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Tuvo que sacar a estos que estaban llorando, tuvo que sacar a los escépticos de la casa y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Wow, qué momento épico. La burla de los que te han dicho no hay nada que hacer, la burla de los que no confían será quitada de en medio tuyo, y entonces empezarás a ver ese milagro que tanto estás esperando. Versículo 41, y aquí quiero terminar con esto. Tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Cuando el ambiente es propicio, cuando todos los escépticos se han ido, cuando estamos rodeados de personas de fe, cuando Jesús está en nuestra habitación del dolor, cuando Jesús aparece en la habitación de oscuridad, cuando Jesús aparece en medio de un ambiente familiar, lanza una expresión y dice: Talita Cumi, que significa: niña, levántate, levántate, levántate. Y es lo que Dios te dice en esta mañana: vamos, levántate. Toma aliento, vuelve a la vida, levántate como lo hacen las águilas, desborda de alegría, porque todo lo muerto empieza a cobrar vida, porque lo que pensabas que no iba a ocurrir empieza a ocurrir, porque cuando te levantas en fe como lo hizo Jairo, empiezas a ver cómo la situación se torna diferente. Entonces los escépticos afuera están riendo y están burlándose porque confiaban en Jesús. Entonces los escépticos se burlaban de Jairo. Este no era el que lo criticaba, este no era el que lo señalaba, este no era el que le decía que no podían seguir a él porque era un hereje, porque era alguien que hablaba blasfemias. Pero en ese momento la habitación del dolor se torna en una habitación de alegría, se torna en una habitación de felicidad. Si tú nos estás viendo por primera vez y has sido escéptico toda tu vida, no has creído en Jesús, ven, Él te está invitando a que te levantes, a que acudas a Él, a que dejes de estar buscando respuestas donde no las hay, a que optes por acudir a tu única respuesta, a la que tal vez no quieres escuchar, pero es la que necesitas, a la que tal vez no quisieras acudir, pero en la que vas a terminar acudiendo. Y luego la niña se levanta, y termino con eso. La niña se levanta y todos quedaron asombrados. Pero no solo se levanta, sino que dice la palabra, empieza a andar. El milagro para tu vida va a comenzar a andar. El milagro no solo va a cobrar vida, sino que va a comenzar a andar. El milagro no solo va a levantarse, también va a caminar. Y eso me habla de algo increíble. No va a estar en la condición en la que estaba, no solo va a cobrar vida, sino que va a avanzar, tu compañía va a avanzar, tu trabajo va a avanzar, tu familia va a avanzar, tu relación familiar va a mejorar, tu situación donde los que te rodean hay escepticismo van a empezar a ser llenos de fe. Y me encanta eso. No sé si tal vez sea la primera vez que te estás atravesando por esta Facebook Live, por este YouTube, pero te tengo una buena noticia. Hace muchos años tal vez yo y muchos de los que van a nuestra comunidad estaban escépticos como Jairo. Tal vez ellos agotaron su última esperanza como lo hicimos nosotros. Quiero hacerte esta invitación en esta mañana. ¿Qué tal si hoy que estás
agonizando y que te queda el único porcentaje de vida, un 1%, puedes tomar una decisión increíble. Corre a aquel que no quieres correr. Ve donde aquel que has señalado y que has criticado. Ve porque es su última salida y allí está tu esperanza. Me gustaría orar por ti. Quisiera orar por ti fuertemente. Quisiera pedirle a Dios que pueda ayudarte en medio de tu agonía a correr a los brazos del Padre. Quisiera ayudarte a que puedas caminar con nosotros de una manera increíble y ayudarte de esa forma. Así de que si esa es tu condición y pues estás allí viéndonos aún, me gustaría hacer una oración por ti. Padre, gracias por la vida de cada persona que nos ve por primera vez. Gracias por la vida de aquellos escépticos. Gracias por la vida de aquellas personas que no creen ni confían en ti. Y te pido que si están agonizando, como sé que lo están pasando, que tú aparezcas en escena y los hagas ir a ti, con lazos de amor. Padre, que ellos puedan tener la valentía y la fortaleza de acallar las voces que les van a decir, vas corriendo hacia donde dijiste que nunca irías. ¿Qué tal si escuchas esa voz de esperanza que te llama en medio de la situación? Y aunque cuando acudas a Él, pienses que no va a ocurrir tu milagro, Él está allí, presto, viendo todo el escenario, no parte, todo, y te va a llevar a que el cumplimiento de tu milagro sea posible. Quiero que repitas esta oración conmigo. Padre, gracias, porque aunque estaba lejos de ti, aunque no creía en ti, hoy decido acudir a ti. Hoy tomo tu mano y te llevo a mi casa, te llevo a mi privacidad, para que hagas un milagro en todo aquello que está muerto y me aceptes como tu hijo y podamos caminar juntos de aquí en adelante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te tengo buenas noticias. Ya no estás solo, ya tu agonía está empezando a terminar, ya lo que está muerto va a empezar a cobrar vida. Este es nuestro buen Jesús al que seguimos a diario. Y quisiera orar también por aquellas personas que hacen parte de nuestra comunidad. Siempre me he preguntado, ¿qué podemos aprender de un religioso? Qué gran fe la que tuvo Jairo. Qué manera de tener fe en lo último de nuestros problemas y poder acudir al que tiene esperanza. ¿Qué tal si por un momento permites que ore por ti? Tal vez te encuentras pensando, veo milagros en otros y no veo milagros en mí. Veo que Dios responde oraciones económicas a otros, pero no a mí. Veo que por más que pido y que ruego, tal vez como lo hacía Jairo, no veo respuesta. A veces he sentido tal vez que Jesús, que Dios ignora mi oración. A veces lo he sentido que es más importante otras personas que yo mismo. Así de que quisiera orar por ti, porque Jesús está de camino para levantar todo lo que está muerto en casa. Padre, yo hoy pido por Salvation Church. Pido por cada persona que hace parte de nuestra comunidad, de sus familias. Te pido que si ellos están pasando por un momento de duda y están agonizando, están pasándola mal, ellos puedan correr porque saben dónde encontrarte. Aún los escépticos saben dónde y cómo encontrarte. Yo te pido que puedan acudir a ti en este momento, a su última y única esperanza. Padre, y que en medio de la espera, después de tomar tu mano, ellos confíen que todo va a terminar bien. Padre, que no se desalienten al encontrar que hay otros que están viendo realidad o la respuesta a sus oraciones. Que no se desanimen porque otros están alcanzando milagros. Que por el contrario, cada uno de nosotros en Salvation Church pueda ver que acudió a aquel que tiene respuestas cuando vea milagros en otro. ¿Qué tengo para decirte de parte de Dios en esta mañana? Celebra si Dios está haciendo milagros en tu entorno. Aunque no los hayas recibido, tu capacidad de celebrar es lo que te puede abrir los ojos y mostrarte que acudiste al Dios correcto, al que tiene poder de sobra, al que no necesita recarga porque todo el tiempo tiene poder para dar. Padre, y en el nombre de Jesús, que cuando lleguen a casa, como lo hizo Jairo, puedas apagar esas voces de negativismo, esas voces que no permiten
escuchar con claridad tu voz. Que pueda Jesús, al entrar en escena, callar cada voz escéptica, callar cada voz que me señala porque decidí buscarte, callar esa voz que me dice que no pida más, pero por el contrario, yo te pido que tus hijos puedan seguir pidiendo, puedan seguir conectados contigo para encontrar la respuesta. Y lo último que oro es para que el Señor te levante. Levántate, Salvation Church, levántate, familia, levántate, hombre de casa, levántate, mujer de casa, levántense, hijos, porque la palabra de Jesús es levántense, porque solo duermen, ahora hay vida y vida en abundancia. Levántense de su condición como las águilas, tomen nuevas fuerzas y sepan que Jesús está de vuelta, y lo que estaba muerto no solo vuelve a vida, sino que por el contrario, empieza a ir en victoria, en victoria. Bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y lo último, no nos podemos ir para apartarnos de este momento especial, porque viene Salvation Kids y está más que de lujo, así que es un momento imperdible. Te invitamos allí, que no sueltes a tus hijos. Padres, van a hacer actividades tal vez con tu hijo, acompáñalo, viene un momento súper especial. Y para ti que haces parte de Salvation Kids, tenemos un momento increíble y genial de celebración. Te bendigo, nos vemos esta semana. Recuerda que hay grupos de conexión, nos vemos el próximo domingo. Te amamos, bye bye.